Discurso histórico de Milei en la Bolsa de Nueva York. Increíble. Merece la pena que veamos una parte y os pongo el link completo en lo que es la descripción del vídeo. Pero vamos a hablar de todo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Milei ha dado un discurso histórico en la Bolsa de Nueva York. Histórico por la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación, que rápidamente se han hecho eco de su defensa de la libertad, de su defensa de la libre empresa, de su defensa de los empresarios, de su defensa de la realidad económica, no de toda esa locura que nos están intentando meter en la cabeza todos los días. Ha sido un discurso potente, un discurso presidencial, un discurso serio y desde luego algo que merece la pena que veáis en su totalidad. Son casi 40 minutos, pero vamos a ver una parte, ¿vale? Vamos allá. Que hiciéramos un ajuste de 5 puntos del PBI, que solamente en el mejor de los casos se podía hacer un ajuste de 1 punto del PBI. Además, en los últimos 123 años de historia, Argentina mostró déficit fiscal en 113 y en los 10 que tuvo superávit, ese superávit es engañoso porque Argentina estaba en default y no pagaba intereses. Y sorprendentemente, y gracias a la enorme labor del enorme ministro de Economía que tengo, que es Luis Toto Caputo, quien está aquí, alcanzamos el equilibrio financiero en el primer mes de gestión. Es que esto que acaba de decir es muy importante, porque ahora está pasando algo muy curioso, ¿no? Por un lado, la izquierda, los medios de comunicación más de izquierda, aquellos economistas que no hablaban de Argentina ni para heredar, pues te están diciendo que es que hay que ver cómo va Argentina. Ahora todo el mundo se fija en Argentina. Esa misma gente, cuando Milei se presentó a las elecciones, decía que bajo ningún concepto se podía hacer un ajuste que llevase a superávit. Como mucho se podría hacer un pequeño ajuste de 1 punto del Producto Interior Bruto. Y vamos ya por el 8º mes de superávit fiscal. Es que estas cosas luego se dicen que es que hay que ver. No son casualidades, son políticas. Hoy ya llevamos 8 meses de superávit financiero. Hemos logrado reducir el riesgo país de niveles del 2.900 puntos a 1.300. Que es que de esto no se habla. No se habla de la realidad de un país que estaba con el nivel de riesgo país de una economía no del tercer mundo, sino peor. Es decir, una falta de confianza absoluta en la economía y en el país. ¿Que todavía el riesgo país es elevado? Pues claro que sí. ¿Que hay que hacer mucho más? Pues claro que sí. Pero negar esto, desde luego, es ser claramente bastante hipócrita. Y con una tendencia a que siga bajando y con un compromiso inquebrantable sobre las cuentas públicas. Esto es clave. Compromiso inquebrantable con el superávit fiscal. De hecho, días atrás me tuve que ver forzado a vetar un aumento irresponsable de las jubilaciones por parte del Congreso. Me gustaría que pasásemos unos segundos sobre esto porque hay varias preguntas de suscriptores, etcétera, diciendo, ¿es verdad que Milei ha recortado las pensiones? Fijaos cómo lo explica, ¿eh? Se pedía una subida de las pensiones, pero claro, ¿con qué se financia la, entre comillas, subida de las pensiones, mis queridos amigos? Imprimiendo dinero. Por lo tanto, te dicen que te suben la pensión, pero te lo dan en una moneda que vale mucho menos, en realidad te la bajan. Lo voy a explicar aquí. Donde, increíblemente, mientras que durante la administración anterior las jubilaciones perdieron cerca del 40% en términos reales y que durante nuestro gobierno llevan ganado más del 5% en términos reales. Eso es subir las pensiones. Subir las pensiones no es decir que te la van a subir en una moneda que cada vez vale menos y después bajártela en términos reales, que es lo que hizo el peronismo. Una bajada de más del 40% en los últimos años de las pensiones en términos reales. Y mis queridos amigos, con la reducción de la inflación que lleva Milei, que ha bajado la inflación de un 25% mensual a un 4% y que la continuará bajando, pues obviamente resulta que las pensiones han ganado poder adquisitivo.
votaron una ley que implicaba un aumento de por lo menos del gasto público de 1,2 del PBI. No habían propuesto ningún mecanismo de financiamiento. Esta es la clave. Con lo cual, digamos, una situación absolutamente irresponsable. Claro, esto es lo de siempre, esto lo estáis viendo en todos los países de Hispanoamérica y en España. Se presentan los sociales y dicen, no, vamos a introducir una nueva medida de gasto sin ninguna manera de financiarlo. O inventándose lo típico de subir los impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones, que luego siempre es una falacia. Claro, ¿qué es lo que pasa después? Que lo que te pagan es muchísimo menos. Y que eso en términos dinámicos implicaba aumentar la relación deuda-producto en 67% del PBI. Es que, y claro, muchísima más deuda. Y en el caso de Argentina, con ese riesgo país y con el historial de impagos de la deuda de Argentina, eso significa tener que imprimir muchísimo más y por lo tanto, eso que te iban a subir, bajártelo en términos reales de manera brutal. Es decir, implicaba directamente exterminar el futuro de los jóvenes con una deuda absolutamente impagable. Por lo tanto, exterminar el futuro de los jóvenes. A ver si lo entienden todos nuestros políticos, que lo que están haciendo con todo eso que dicen que es muy social, porque son unas políticas sociales, porque son derechos, lo que están haciendo es literalmente exterminar el futuro de los jóvenes. Nuestro compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable y no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal. No se negocia con el futuro del país. No se negocia, la política no es negociar para pasarle la factura a los ciudadanos. La política no es acordar con el que quiere destruir la economía. La política no es llegar a acuerditos que luego siempre significan tirar del bolsillo de los contribuyentes. Ese equilibrio fiscal, con el correr de los meses, nos permitió no solo salvar el programa con el Fondo Monetario Internacional, sino que... ¿Os acordáis cuando decían que no iba a poder llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Resulta, silencio de toda esta izquierda plañidera, que el Fondo Monetario Internacional no solamente dice que ha cumplido, sino que ha excedido en los compromisos, es decir, que lo está haciendo bastante mejor y más rápido. Al mismo tiempo nos permitió ir armando una curva de pesos. Esto es muy importante. Y en ese contexto comenzamos el saneamiento del Banco Central. Todos esos que tienen la desvergüenza, jetas, que sois unos jetas, los que dicen que hay que ver la inflación en Argentina, que recibió una inflación del 275%. Del 275%, y estos caraduras decían que la inflación estaba mal calculada, que la inflación era multicausal, que la pobreza estaba mal calculada en aquella época. Ahora, cuando la ha rebajado y de manera drástica, mis queridos amigos, toda la culpa es de Milei. Ya que 2/3 del déficit se generaba desde el Banco Central y eso implicaba creación endógena de dinero que alimentaba además la inflación. Ya habíamos cortado el canal de emisión del Tesoro, entonces ahora teníamos que empezar a cortar los canales de emisión del Banco Central. Y esa tarea que nadie mencionaba, que nadie se animaba a señalar cómo se resolvía, en una labor gigantesca, propia de Cíclope, nuestro presidente del Banco Central, Santiago Bausili, brutal esto, en 7 meses logró eliminar el déficit cuasi fiscal, junto a una enorme tarea hecha por nuestro secretario de Finanzas, el doctor Pablo Quirno, y a partir de ahora Argentina no emite más ni para financiar el fisco ni para financiar el déficit cuasi fiscal. Esencial entender esto, es decir, Argentina deja de emitir dinero para disfrazar las supuestas políticas de los gobiernos, deja de emitir dinero y por lo tanto destruir el poder adquisitivo de los argentinos, que lo que era de verdad una subida de impuestos brutal y una destrucción del poder adquisitivo y un hundimiento de la economía, era esa vergüenza que vendía el kirchnerismo de políticas sociales inclusivas y política monetaria inclusiva, que era literalmente destrozar la moneda. Estábamos en condiciones de avanzar hacia no solo ahora
una situación de déficit cero, sino que estábamos en condiciones de avanzar hacia una situación de exceso de oferta de dinero cero. Impresionante esto. ¿Por qué? Porque esto significa que no solamente reduce la inflación, sino que va a acabar con la inflación si continúa así y si le dejan y si continúa haciendo las políticas correctas, que estoy seguro de que lo va a hacer. Es decir, no se trata solamente de reducir el ritmo de la inflación interanual, sino de acabar con la inflación y devolver poder adquisitivo a los ciudadanos argentinos que lo merecen. Porque la inflación, sí, mis queridos amigos, es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Y el Banco Central no imprime nada que no haya destruido previamente el gobierno vía el exceso fiscal. Y eso no se soluciona poniendo precios controlados, precios justos, como lo llamaban, interviniendo el mercado, cercenando las exportaciones, cercenando las importaciones y destruyendo la economía, que es lo que han hecho. ¿Qué es lo que quieren hacer en España? Que todos estos listos que están saliendo ahora, que se creen que ellos tienen la fórmula mágica y después de cuando destruyen la economía, se presentan como... Esto significaba que estábamos en condiciones de emitir solamente contra compra de dólares. Emitir solamente contra las reservas que ya tiene el Banco Central, que ha pasado, esto es importante recordárselo a los economistas, que heredó un Banco Central con 11.000 millones de reservas netas negativas, que heredó un Banco Central con 25.000 millones emitidos de deuda remunerada del Banco Central, que significa imprimir más dinero. A ver si lo recuerdan para cuando hablan de la inflación en Argentina. Y en ese contexto, básicamente lo que nosotros considerábamos era que esa emisión tenía como contrapartida demanda de dinero y que consecuentemente eso no iba a llevar a una pérdida del poder adquisitivo de la moneda y por ende, digamos, iba a trabajar bien para bajar la inflación. Sin embargo, en la medida que fuimos avanzando, nos dimos cuenta que en rigor, dado el control de capitales que aún persiste. Control de capitales, colega. Control de capitales había en Argentina. Fíjate el destrozo. Que si bien es mucho menor que el que teníamos cuando iniciamos, solo para que tengan un orden de magnitudes, cuando nosotros llegamos solamente se pagaba el 15% de las importaciones y hoy se paga el 95% de las importaciones. Y eso también es una bajada de impuesto a los importadores. Esto es muy importante. Porque hay mucha gente que dice, no, es que no ha bajado impuestos. Es que eso es bajar impuestos. Porque claro, cuando te pagan las importaciones y las exportaciones con una moneda constantemente depreciada y a un tipo de cambio falso, es un impuesto. Y en ese sentido, aún tenemos problemas de stocks que resolver. Totalmente. Y eso tiene consecuencias en el diseño de la política monetaria, que voy a explicar dentro de un rato. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando uno tiene libre movilidad de capitales, aquellos que traen los dólares están comprando pesos y esos pesos los compran para hacer transacciones y por eso no genera inflación. Sin embargo, cuando ustedes tienen control de capitales, esa operación no es tanto comprar pesos, sino que es vender dólares porque están obligados. Y que Efectivamente, efectivamente. Esto que ha explicado Milei lo debería saber, no solamente lo debería saber todo el mundo, lo debería tener en cuenta todo el mundo. Hay que hacer mucho más, queda mucho por hacer, pero este discurso es esencial. Y es esencial que veáis todo el discurso porque me parece que es absolutamente refrescante y completamente necesario que vuelva a darse el mensaje de la libertad, el mensaje de la realidad, el mensaje de que no te están dando derechos, te están dando empobrecimiento para volver a la cordura económica y social. Queda mucho por hacer. Milei ha hecho mucho más de lo que ninguno pensaba que llegaría a hacer. Y queda mucho por hacer y, por supuesto, lo seguiremos analizando. Seguid defendiendo la libertad y que no te engañen.